tratar el tema de reprimir las emociones en los niños y cómo esto repercute en la adultez. Efectivamente, no solamente en la adultez, sino que en el contexto de toda nuestra vida. Sí, en el momento en el cual reprimimos las emociones ya están presentándose dificultades en la familia, en los niños y finalmente en los temas sociales, en el colegio. Entonces eso ya genera un gran problema, no solamente nosotros como adultos, sino que tal vez lo que pasa nosotros como adultos, que también participamos muchas veces de la represión de las emociones de los niños. A eso iba, claro, porque nosotros como mamás o como papás, ¿verdad? Obviamente no queremos que nuestros hijos se porten mal y que no hagan berrinches en algunos lugares o se pongan, no sé, a llorar así como de la nada. Eso, dejar que a lo mejor decir, no, ahora no llores, no puedes llorar ahora, ¿eso está mal? Mira, eso tiene que ver con el contexto histórico y familiar nuestro. O sea, nosotros... O como, por ejemplo, decir... Porque estamos hablando específicamente de los hombres, ¿verdad? Decir que los hombres no lloran. Sí, por un lado eso, y los estilos familiares que cada uno de nosotros tiene nos hace enfrentarnos a represión de emociones. Nuestra cultura, nuestra forma de educación claramente tiende a, con una intención positiva sin duda, que es que seamos fuertes, seamos valerosos, podamos enfrentarnos a los problemas. Cada vez que presentamos una emoción que se experimenta como debilidad o podría generar un problema en el futuro, tendemos en nuestro sistema familiar a ver como que los padres las reprimen. No siempre, pero más antiguamente sí observábamos eso. Y más importante que a lo mejor reprimir es reconducir, aprender a reconducir. Y es un aprendizaje que nosotros tenemos como padres, como cuidadores, como profesores, que empezar a desarrollar cada vez más fuerte, sobre todo saliendo de la pandemia, que los chicos han estado sin contacto social y tienen una gran dificultad de poder expresar apropiadamente sus emociones. Entonces, nosotros nos convertimos ahí en referentes importantes de la conducción de las emociones, que en realidad deben ser sentidas. Las emociones están para sentirse y para poder expresarse, y claramente nosotros somos los encargados de gestionar eso. Sí, pero no es un estigma además generacional, que yo no sé si es peligroso visto desde hoy, ¿no? Eso que siempre se decía que no, las niñitas pueden llorar, se les puede consentir porque son más tiernas, son más delicadas, más sensibles. El niño que lloraba era que siempre había una serie de connotaciones que eran extrañas para un hombre. Cuando resulta que incluso, y lo decía antes Fallon, o sea, hasta Miguel Bosé hizo un disco, un on-play que se llamaba Los chicos no lloran. O sea, desde bien pequeñito te programan para que seas como más rudo, más aguerrido, que salgas a trabajar, que seas el sustento de tu familia. La sociedad ha cambiado. Y me imagino que también tenemos que tener ese chip. O sea, un niño, igual que una niña, si tiene la necesidad de llorar, hay que permitirle que llore, hay que entender precisamente ese sentimiento, hay que acompañarle con él. Así es sencillo como tú lo dices, la verdad. Claramente nosotros a veces pensamos en estrategias muy, muy complejas, o herramientas psicoterapéuticas muy estructuradas, y la verdad es que en la vida cotidiana nosotros lo primero que tenemos que incorporar como cuidadores de otros, en este caso de los niños, es principalmente conducir apropiadamente las emociones, recepcionar cómo se están sintiendo y poder de alguna manera ayudar. Nosotros tenemos un montón de posibilidades de ayudar. Nosotros somos modelos. Entonces, cuando... Difícil, es difícil, igual ¿no? es difícil porque uno dice, ya nosotros pensamos, las mamás, esto es cagüín de mamá. Nosotros pensamos en todo, pues. Nosotros siempre tenemos que estar preocupados de todo el mundo, de hacer esto otro, ir a buscar a los niños para allá, de más encima lidiar con estos berrinches, ¿verdad? Del trabajo, de lavar, de hacer todas las cosas, lo que conlleva, ¿verdad? Ser una dueña en casa. Pero ¿quién se preocupa de nosotras? Claro, ¿Quién se preocupa? Entonces, después de llevar un día full estresado, ¿cómo no pedí ahí un poco de paciencia con el cabro chico? Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos como los límites de manera temprana, las conductas se sustentan en el tiempo, incluso son reforzadas, ¿no? Entonces, cuando hablo yo de que nosotros nos convirtamos en un modelo, no significa que tú, en fin, reprimáis tus emociones o te encargues de todo el desajuste emocional de la familia, sino que en realidad hay que convertirse en modelo. Cuando nosotros reaccionamos apropiadamente frente a una situación emocional y el niño lo observa, eso queda como aprendizaje. Eso se llama aprendizaje social, donde nosotros podemos gestionar. Por ejemplo, tú llegas a la casa con un problema y ojalá tú lo comentes al niño y le digas, ¿sabes qué? Te súper mal genio hoy día. Decírselo con un nivel de control y con un sentido que sería educar, ¿verdad? Sabes que vengo súper enojado hoy día porque tengo un problema con un compañero de trabajo. Bueno, y finalmente lo que hice fue hablar con él y bueno, estuve de acuerdo en algunas cosas y vamos a hablar con el jefe a ver si acaso podemos descomprimir el trabajo. ¿Qué diste ahí? Un modelo, un problema y una solución. ¿Se entiende? Entonces, ojalá nosotros acostumbremos nuestra manera de comunicarnos con los niños desde ese lugar, ¿sí?
mostrar nuestras emociones y darles maneras concretas de soluciones que no sean las que está utilizando el niño. Por ejemplo, también que no haya verbalizar, descontrol y verbalizarlas. ¿Sí? Claro. Súper importante. Jorge, contigo queremos revisar y con nuestras favoritas una gráfica que es cómo repercuten las emociones en nuestro cuerpo al final. Sí, Los efectos de reprimir a los niños, cuando expresan sus emociones. Retraimiento. Bueno, generalmente cuando un niño expresa su emoción y no es bien recibida, el retraimiento significa que se va para adentro el niño. Claro. ¿Sí? Y eso, de no volver a claro, y no va a volver a expresar. ¿Eso significaría que sería más introvertido de alguna forma? Podría ser más introvertido, podría afectar su autoestima y finalmente podría... a nosotros encontramos a veces los niños en los colegios que empiezan a tomar esa actitud de quedarse solo en las salas, de no compartir con los compañeritos. Es una actitud de retraimiento y puede estar muy gestionada o muy generada por este contexto familiar que a veces es muy restrictivo respecto de la expresión, que después se traslada al colegio. Si el niño tiene problemas de descontrol, por ejemplo, en una instancia y no ayudaste a que conduciera probablemente su impulso, en un momento, cuando lo expresa en el colegio, va a haber otra restricción que va a ser del profesor, otra restricción que va a ser de los compañeros y finalmente se da cuenta que no puede expresar. Y ahí empieza este proceso de retraimiento y finalmente se afecta la autoestima y la valoración personal. Siempre nos llama mucho la atención, o sea, nos gusta, por lo general, ¿no?, cuando los niños están contentos, cuando los niños están felices, y nos preocupa mucho cuando los niños están tristes. Se puede hablar también de la fase de la tristeza como una búsqueda interior, como ver cómo los niños, porque claro, tratamos a los niños siempre como que son casi como, son niños, o sea, como que no son personitas que se van desarrollando poco a poco y que ellos a lo mejor en ese camino hacia la adultez van también generando sus dudas, sus miedos y que no lo saben expresar al adulto. Efectivamente, o sea, la tristeza tiene un sentido. El niño se pone triste o expresa una emoción por algo. Si el compañerito le pegó con un juguete en la cabeza y el niño llega triste a la casa, ¿cierto? O que no le dejaron jugar los demás amiguitos. Claro, o porque sin querer le cayó un juguete y quedó triste. Entonces, cuando el niño llega con esa emoción, lo que se expresa o lo que se ve o lo que ven los padres es que está triste, está lábil, ¿cierto? Tiene ganas de llorar. Pero si tú no estableces un diálogo, ¿cierto?, ni siquiera el niño va a poder tomar conciencia de que en realidad tiene pena de que su mejor amigo le haya hecho sentir dolor con ese juguete al lanzárselo. Entonces, cuando nosotros aperturamos el diálogo, el niño también puede tomar conciencia y desde ahí viene la posibilidad de lograr estrategias como apoyo de parte de los padres hacia los niños. Decir, mira, ¿por qué no conversar con él y decir que, pucha, te dolió y que tú lo querés mucho y bueno, y te gusta estar con él y jugar y que ojalá la próxima vez que jueguen tengan más cuidadito entre los dos porque se quieren? Le diste estrategia. Esa estrategia se pone en contexto y finalmente hay soluciones y se puede disminuir la tristeza rápidamente. Si no entregamos herramientas, claramente no hay posibilidades de que el niño reconduzca su conducta y logre elaborar y transmitir apropiadamente las emociones. Así es. Invitamos a nuestras favoritas a que también opinen de este tema, ¿verdad? Porque igual es importante desde la crianza. A veces uno lo pasa así como, ya está llorando nomás, si es porque quiere algo. Y no, pues uno tiene que ponerle atención a todo tipo de emoción, a todo, si él llora por miedo, si él llora por tristeza, si él llora, en fin, preguntarle, ¿verdad? Preguntar por qué está llorando para poder darle esas herramientas de poder solucionar y sacar, ¿verdad? Esa pena o esa tristeza, ese miedo que tiene adentro y no que se le quede, ¿verdad? Porque eso después, claro, adulto le afecta de otra forma. No solamente en el adulto, por eso quiero un poquito puntualizar lo que decía nuestra amiga aquí, que no solamente en la adultez va a generar problemas, sino que esto va a empezar a repercutir en todas las áreas y en todos los momentos del desarrollo de los niños cuando no lo abordamos a tiempo. Y puede incluso convertirse en patología. ¿Sí? Cuando un niño afecta la autoestima de tal manera, ¿sí?, que es retraído pero finalmente no encuentra cómo expresar, puede convertirse en una depresión infantil y realmente requerir un cuadro clínico de intervención psicoterapéutica, psicológica importante. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a los grandes cambios emocionales que tienen los niños. Los niños van a estar pensando siempre emociones igual que nosotros. Sí. Cuando empiezan a manifestarse emociones descontroladas o, en fin, que se alejan un poco de lo normal que ha ido manifestándose en el niño, nosotros no podemos quedar ajenos. Nosotros tendríamos que ver, estar más atentos y empezar a ver de qué manera podríamos Quizá por ayudar. eso seguimos con nuestra gráfica, obviamente, para ver esas prohibiciones, a esas emociones, a esos sentimientos de los niños. Y la siguiente es los efectos de reprimir a los niños cuando expresan sus emociones. Hablamos de la somatización. Bueno, eso es muy interesante porque en realidad las emociones no están ajenas del cuerpo.
A veces uno cree que la emoción solamente se manifiesta en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso. No, la emoción tiene que ver con hormonas, tiene que ver con mecanismos. Esos procesos químicos. Claro, son químicos, ¿no? Son químicos que están en el sistema nervioso, neuroquímica cerebral, hormonas que empiezan a participar y empiezan a afectar órganos. Entonces, cuando un niño está sometido a la expresión emocional y no puede, a una expresión emocional inapropiada y no puede realmente expresar su emoción y la reprime, ¿qué pasa con eso? Se disparan todos los mecanismos de estrés, naturalmente. Entonces los mecanismos de estrés empiezan a afectar el exceso de alerta, los niños pueden empezar con ansiedad, los niños pueden empezar con ¿Pueden tener dificultades problemas para dormir? Sí, dificultades de insomnio, pueden empezar con problemas, con conductas ansiosas, por ejemplo, comerse las uñas, empezar a jugar con la boca, con la lengua en la boca. Pueden ser dolores de cabeza, dolores de guatita. ¿Quién no ha visto un niño con dolor de guatita cuando está viendo un problema con los compañeritos, que no está pudiendo rendir las tareas, etcétera? Esas son manifestaciones psicosomáticas. Mira, ¿Okay? uno no lo asocia como a su emoción. Uno dice, ya, pues típico, todos los niños se comen las uñas. ¿Quién no se comió las uñas cuando era chico? Claro, estábamos pasando por temas de estrés en ese momento nosotros como niños. Y claro, pues, entonces uno lo ve ahora. Antes nos comíamos todas las uñas cuando éramos chicos, ¿verdad? Y ahora, chuta que tenemos problemas de salud en Chile, o sea, de salud mental en Chile. Claro, efectivamente, el sostenimiento de conductas, de formas de funcionamiento, que no le damos solución por falta de comprensión de esto, o porque la cultura no te lo solicitaba, no te lo imponía como necesidades, había que echarle para adelante nomás. Ahora es distinto, ahora nosotros nos encontramos con una cultura nueva, con una sociedad nueva que necesita recomponer, reconstruir la psique humana en función de lo que pasó en estos años de pandemia y también de lo que viene para adelante, o sea, cómo reconstruimos todo el contexto psicoeducacional y cómo nos hacemos cargo finalmente de la salud mental en Chile, que es una cosa que hemos ido hablando ya en los últimos 15 o 20 años y han habido cada vez más medidas, pero sin duda se hacen cada vez más necesarias. Jorge, vamos a seguir revisando nuestra gráfica para ir relacionándolo también con estas acciones de comernos las uñas, que este tema sería la ansiedad. Efectivamente. Terrible. Claro, cuando nos expresan las emociones, sin duda hay ¿Y que mi hijo se come las uñas? Te preocupaste. Yo estoy así. Pues ya tomar buena nota, por favor. Sí, obvio. Hay que tomar conciencia de cuál será el mayor efecto estresante, ¿me entiendes? Puede ser a lo mejor, claramente nosotros queremos que los chicos rindan en el colegio, ¿sí? La función de los padres es generar contextos para que rindan, pero nos encontramos también con que a veces la exigencia, ¿verdad? Y los contextos de apoyo a los niños son insuficientes, entonces a lo mejor lo que le está pasando es que necesita un apoyo, estoy inventando, ¿no? Un apoyo de un profe para matemáticas, que es lo que más le estresa y no quiere saber de las matemáticas, una cosa así. Entonces, buscar la herramienta y darle solución y el niño se va a descomprimir. Entonces, la ansiedad es un mecanismo que se despierta a nivel también neurofisiológico cuando no estamos pudiendo expresar las emociones. Si no expresamos las emociones, las convertimos en una tensión interior. Principalmente algunas emociones como miedo, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay emociones de miedo o cuando hay emociones de cualquier tipo de miedo, ya sea miedo a los fantasmas o miedo a personas, ¿sí? O al colegio, a los compañeros, generalmente se observan como ansiedad. Incluso hay conductas medias regresivas que se pueden observar, como volver a hacerse pipí en la cama. Eso no es normal tampoco, ¿sí? La enuresis nocturna, producto de cuando ya se ha logrado el sueño REM y ya lograron controlar el esfínter de los niños y vuelven atrás, hay una regresión, eso también es un motivo de preocupación y ocuparse, ¿no? Tenemos, no es normal, tenemos un mensajito, Jorge, que lo vamos a leer, pero también la situación actual también del país, ¿verdad? La violencia, desataque que hay en Chile, debe afectar de una u otra forma, ver en las noticias, ¿verdad? Todo eso. Hola, buenos días, sabores, saludos como siempre, gran programa, exquisita receta, saludos, saboritos, qué gran tema, necesito un consejo. Mi nieta por primera vez llegó atrasada al colegio hace una semana y de ese día he estado angustiada, llora por las mañanas que no quiere llegar tarde porque ya empezó la clase, se despierta más temprano y me pide que nos vayamos más temprano y si la micro no pasa, debe ser que no pasa, claro, no pasa, ahí está, no me pasa, dice que nos vamos caminando. Claro, o sea, imagínense ustedes lo que está ahí en juego. ¿Qué observamos así en esa primera frase todos? Un exceso de rigidez interior frente a cumplir una norma. Está totalmente fuera de sus manos que haya llegado esa niñita atrasada al colegio ese día, ¿no? Sí. Porque pasaron un montón de cosas que ni los adultos ni los niños controlan. Sí, pero ahí yo creo que debe haber algún tipo de flexibilidad también, porque hay veces que son, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos, va en kinder y en primero básico, y hay veces que en el colegio también se le exigen mucho. Por ejemplo, el otro día me comentó mi hija de que en clase hay una cierta clase que no los dejan ir al baño. Porque, claro, en el baño tiene que ir cuando está en el recreo, ¿verdad?
Pero ¿y qué pasa si, no sé, le da de un rato para otro un dolor de guata? Claro. El profesor no va a dejarla ahí y que le dije, no. Si a ti no te dejan ir al baño y tienes una urgencia, pide que me llamen a mí, porque eso no lo pueden hacer. O sea, y ya eso le genera un estrés. Entonces como que, ay, no, es que me da miedo ir a pedirle permiso al profesor o a la profesora. O sea, ya es un estrés que viene igual del colegio. Entonces yo creo que, ¿qué consejo podríamos darle, verdad, a esta mamita, verdad, o a esta abuela, para que le explique a su hija de que no importa, porque hay muchos factores que impiden que ella a lo mejor no llegue a la hora, y que no va a pasar nada? Ahora, lo que tú planteaste en el discurso que planteaste el problema y planteaste una solución, que tal vez no es completa. A lo mejor, si sigue en el colegio restringiéndola, a pesar de lo que ella hace o no puede hacer, digamos, que hablar con la profesora, a lo mejor tú tendrías que buscar otra estrategia. Tú hablar directamente con la profesora. Entonces sería una segunda estrategia para solucionar el problema. Claro, porque yo le dije, si segunda vez te pasa y te dicen que Excelente. no, vale, voy yo. Esa es la manera. Entonces, aquí la abuelita está con un problema, está con una dificultad, y tiene que usar ese poder que hablábamos nosotros, ¿verdad? De ser un modelo para el otro y explicarle, mira, yo también a veces me encontré con esto, y preguntarle qué le pasa, por qué esta niñita está experimentando esas sensaciones de necesidad y premura de llegar a la hora. Seguramente la molestaron cuando llegó, seguramente se puso toda colorada cuando todos estaban sentados y todos la miraron. Pero estamos hablando de lo que podría hacer la madre, pero en el caso de esta abuela directamente con su nieta. Sí. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se tendría que acercar? ¿Qué le tendría que plantear a su nieta cuando mañana vuelvan a ir al colegio? Lo primero es rescatar la información emocional que está reprimida. Es decir, esta niñita tiene una dificultad en expresar sus emociones. La abuela ni la niña probablemente sabe qué siente en relación con ir y llegar al colegio atrasada. Una vez que recolectamos información, tendríamos que dar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Principalmente frente a esta especie de rigidez, dar flexibilidad, ¿cierto? Y contar a lo mejor su propia historia, es decir, mira, en realidad hay algunos contextos en los cuales yo he llegado atrasada y bueno, si la profesora me da un llamado de atención, si me afecta muy gravemente dar una prueba, bueno, eso hay que cuidarlo, y nos vamos a encargar todos de que eso no ocurra. Exacto. Pero si en realidad llegamos de repente atrasados y no hay una dificultad mayor, no vamos a hacer una gran... Que al final no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada, abuelita, no pasa nada. hay que decir, claro, no va a pasar nada, porque hay muchos factores, qué sé yo. Claro, eso no habla de graduar la intensidad de los problemas. Hay cosas que son primordiales, hay cosas que no son primordiales. Y ese es el aprendizaje que hay que entregar al niño. No todo es primordial, ¿sí? Entonces hay momentos en los cuales, cuando nos damos cuenta de lo importante, de lo menos importante, podemos a lo mejor hacer sentir al otro que bueno... Que un día puede llegar tarde y como otro no. Y si llega tarde no va a pasar nada. Y la vida no funciona así, o sea, la vida está llena de tal imperfecciones. cual. Entonces, Finalmente sería no reprimir las emociones. Exacto. Vamos a ir a revisar tu página web, Jorge, para que nos veamos estos cursos que tienen, porque siempre tiene cursos súper interesantes como la conversación que acabamos de tener ahora. Curso básico de sanación pránica. Bueno, tenemos también, ustedes saben que mi abordaje es psicología con medicinas complementarias. Tenemos cursos que son de fin de semana en torno al uso de la energía para trabajar y equilibrar nuestras emociones. Ese curso para generar terapeutas. También tenemos un programa de diplomado con la Universidad de Santiago y con el Hospital IST, que también comienza en marzo. Tenemos otros programas de equilibrio del estrés. Estamos en este momento comenzando un programa que es online. Maravilloso. Hay 600 personas. ¡Wow! No te puedo creer. Ahí está la página web para que se sigan inscribiendo, para que haya más de 600 personas, ¿verdad? www.franavida.cl. El tema es rejuvenecimiento y cómo las emociones afectan al estado de... Maravilloso. Un fuerte el aplauso entonces para Jorge Fuerte, psicólogo y director de Frana Vida. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bien, nosotros...